Hola, soy Aníbal Abreu, presidente de la agrupación Dignidad Nacionalista. Hoy quiero comentar un tema que está en el eje de la seguridad, de la libertad y de la privacidad de todos los ciudadanos. Quería mencionar en primer lugar que el Registro Nacional de Armas funciona en el Ministerio de Defensa desde 1943 y en forma sistemática ha registrado las armas en una forma obligatoria y unificada en el Uruguay, y nunca han existido filtraciones de ningún tipo hasta la fecha, porque justamente dispone de un sistema de seguridad muy hermético y como debe ser. Y que con aquel dicho popular que dice que también es matemático, que si uno parte de supuestos falsos llega a conclusiones falsas, es que quiero hacer estas consideraciones. Primero, la consideración concreta es con respecto a lo propuesto por el Ministerio del Interior, el artículo 8, que sustituye al artículo 5 del actual texto de la ley 19.247, que refiere, en resumen, a la información que el Registro Nacional de Armas debe entregar a las distintas áreas del Ministerio del Interior, y dice que debe ser dentro de las 48 o 24 horas, lo cual ya de por sí eso no generaría ningún cambio, ningún cambio positivo, porque se puede comprobar, se puede averiguar que el Registro Nacional de Armas demora un máximo de 3 horas en dar la información que se le solicite por los medios que corresponden. Pero también habilita el intercambio de información entre las plataformas de las dependencias. Y acá es un tema que es al menos muy delicado. En la exposición de motivos explícitamente indica que el Ministerio del Interior tendrá acceso directo a toda información del Registro Nacional de Armas. Y también que incluye el marcaje de cartuchería, de toda la cartuchería policial. Acá hay un tema, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué pasa si luego del acceso online, en tiempo real, del Ministerio del Interior a los registros nacionales de armas se filtran informaciones de los tenedores de armas legales, de los conexionistas, etc.? Eso es muy grave. O sea, ¿cuál es la seguridad? Del punto de vista relación costo-beneficio es tremendo, porque desde el punto de vista de la seguridad de cada tenedor de armas, ¿cuál sería la información que reciben los que están del otro lado de la legalidad? Cada uno de los que tienen armas, cuántas armas tienen, dónde viven, qué edad tienen, cómo es su familia. O sea, tendrían toda esa información. Desde 1943, el Registro Nacional de Armas ha guardado celosamente esa información y no ha existido ningún tipo de filtración. Y las filtraciones online existen, las filtraciones de personas que tienen la información y no pueden y no la guardan por diferentes razones, porque no son personas formales, también existen. Y esta situación es muy, muy grave, y creo que todos los uruguayos tenemos que saber qué pasaría más allá de la privacidad si la delincuencia accede a esa información. Estamos todos involucrados. También la limitación de armas. O sea, limitar la tenencia de armas a 2 armas, por ejemplo, y los que hoy en día ya tienen 4 o 5, porque hasta ahora estaba permitido, ¿qué va a pasar con eso? Eso no lo aclaran, no lo dice la ley. La seguridad está asegurada, está completamente firme en el Registro Nacional de Armas, porque los importadores, ¿no? Porque otro tema que se habla es de poder conocer por medio de la aduana
cuáles son las armas que se importan. Eso desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista de defensa está saldado hace muchos años y funciona perfectamente. Es el Ministerio de Defensa y el Registro Nacional de Armas, el Poder Judicial, la Fiscalía y el Ministerio del Interior tienen la información necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. Entonces, se demuestra claramente, acorde a los datos que ha dado en la prensa el Ministerio del Interior y a los datos que se dispone, que el 18% solamente de las armas incautadas provenían del mercado legal y estaban correctamente denunciadas. No se puede cuantificar el porcentaje de municiones, es imposible, de la delincuencia que proviene del mercado legal, eso es imposible. El Ministerio del Interior ha contestado que la munición de su propiedad es utilizada por la delincuencia. Eso también es incontrastable. ¿Cómo se puede solucionar? El Ministerio del Interior cuenta con información detallada de las importaciones de armas y ha recibido actualizaciones cada vez que lo ha solicitado. El volumen de armas importadas anualmente es bajo, es muy bajo, diría yo, y la frecuencia con que se realizan las importaciones de armas es muy baja. Y por otro lado se dice en la prensa que los policías tienen información solo que si la persona tiene tenencia de armas, pero no tiene conocimientos ni de qué armas, ni la información concreta. Y eso el Registro Nacional de Armas, como dijimos, lo responde en un promedio de 3 horas, no de 24 horas o de 3 días, no de 3 días como ha salido en la prensa. También se dice que entre el 2013 y el 2025 se registraron aproximadamente 16.000 denuncias y para entendernos son 1.300 armas por año en promedio que están registradas legalmente en Uruguay y que van directo a mano de la delincuencia. Eso resaltó un jerarca del Ministerio del Interior en la prensa. Sin embargo, el registro de las armas por el Registro Nacional de Armas hurtadas desde 1943 están todas registradas. Y lo que indican en ese periodo, desde el 2013 a la fecha, que se arroja un total de 2.338 armas que fueron denunciadas como hurtadas, lo cual es muy diferente a lo que se dice en lo que se ha dicho en la prensa. Por otra parte, se afirma que Uruguay es el país más armado, pero sin embargo, como decíamos hoy, si partimos de un supuesto falso, o si decimos verdad esa medida, llegamos a una conclusión falsa. Porque Uruguay fue el primer país, o uno de los primeros a nivel mundial, en tener un registro de armas obligatorio, sistemático y unificado. Es muy distinto tener un gran porcentaje de armas identificadas y registradas que decir que somos los más armados. Somos los más armados, quizás sí, pero en forma correcta y organizada. Y por último, bueno, el caso de la aduana, que ya lo mencionamos, ya existen leyes y reglamentaciones uruguayas muy estrictas en cuanto a la importación de armas y en definitiva es el Ministerio de Defensa quien lo autoriza y el Servicio de Material y Armamento quien custodia las armas ingresadas al país hasta que se verifica el cumplimiento de las normas aplicables. Creo que son temas que tienen que ver con la libertad, tienen que ver con la inseguridad y tienen mucho que ver con el libre criterio y el libre examen de cómo están pasando las cosas en el Uruguay. Te leo en los comentarios. Gracias.